السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدا صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Busco ayuda en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah, alabado sea aquel que enalteció a la gente de conocimiento y los hizo antorchas que guían en la noche más oscura. Le alabamos, buscamos su ayuda y le pedimos perdón por todos nuestros pecados y errores. A quien Allah guíe nadie podrá desviar y a quien Allah abandone nadie podrá guiar. Y doy testimonio que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado en este universo excepto Allah, único sin asociados, y doy testimonio que Muhammad es su siervo y mensajero, sallallahu alayhi wa sallam. Que el amor y la protección de Allah sean con él, con su bella familia y compañeros y con todos aquellos que los sigan en la creencia, en las palabras y las acciones hasta el día del juicio final. Amén. Hermanos y hermanas, nos volvemos a encontrar en esta bendita mezquita, Masjid al-Muhsinin, para así seguir adorando a Allah subhanahu wa ta'ala, para así seguir estudiando nuestro din, nuestra religión. Y como siempre, seguimos con nuestras clases sobre el tawhid, sobre el monoteísmo, sobre la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Esa unicidad que necesitamos todos nosotros, que sin ella, sin el tawhid, sin la unicidad, sin el monoteísmo, Allah subhanahu wa ta'ala, no somos felices en este universo. Y siempre lo necesitamos, siempre, en cualquier época, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia. Siempre necesitaremos estudiar sobre Allah, conocer más a Allah subhanahu wa ta'ala. Y hoy nos toca otro tema, otro capítulo de los capítulos del monoteísmo, de los capítulos de la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Y hoy el autor nos hablará de las pruebas, nos va a mencionar pruebas de por qué ninguna cosa merece ser adorada. ¿Cuál es la prueba? ¿Por qué yo solo tengo que adorar a Allah subhanahu wa ta'ala? ¿Por qué, hermano Hisham? ¿Cuál es la prueba de que solo hay que adorar a Allah y no puedo adorar otra cosa que no es Allah? Entonces el autor nos mencionará varias pruebas desde el Corán y desde la Sunna que nos evidencian de que el único que merece ser adorado es Allah. Pero pruebas, las pruebas. En los capítulos anteriores, si os acordáis, empezamos a definir qué es el monoteísmo, ejemplos de qué cosas son monoteísmo, después definimos qué es el shirk, ejemplos de qué cosas son shirk, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos estudiado sobre quién se cuelga amuletos, hemos estudiado quién pide a otro que no es Allah, a las tumbas, etcétera. Hemos estudiado sobre el dhabhu li ghayrillah, es decir, sacrificar un animal en honor a otro que no es Allah subhanahu wa ta'ala, etcétera, etcétera. Y viendo todo esto, el autor, los sabios ahora te dicen, bueno, ahora te vamos a enseñar, distinguido alumno y distinguida alumna, cuáles son las pruebas de que Allah es el único que merece ser adorado. Y vamos a mencionar dos aleyas del Corán y mencionaremos un hadith del profeta sallallahu alayhi wa sallam. En cuanto a las aleyas, la primera aleya dice Allah en el Corán: قال الله تعالى في كتابه العزيز أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Y el hadith que vamos a explicar también, además de estas dos aleyas, es el que dice
y está en Sahih al-Bukhari, por tanto es un hadith auténtico. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. فوصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيستمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. Así termina el hadith y lo explicaremos en español. El hadith, como digo, está en Sahih al-Bukhari. Por tanto, la primera ley que nos menciona el autor, nuestros sabios, es la que dice: أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. En español, dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán: ¿acaso caen en shirk, cometen politeísmo, shirk, el peor pecado que se puede cometer, la peor injusticia, con aquellos, es decir, adoran a otro que no puede crear nada? أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا, es decir, no puede crear nada, nada de nada, absolutamente nada. Y esta es la primera prueba de por qué Allah es el único que merece ser adorado. Es que Él sí puede crear, Allah sí crea, sí ha creado. En cambio, cualquier otra cosa, persona, ángel, profeta, lo que tú quieras, objeto, etcétera, etcétera, no pueden crear. Entonces, la primera prueba de por qué sí Allah es el único que merece ser adorado, es que Él tiene la facultad de crear, el atributo de crear. Huwa al-Khaliq. Entre sus nombres es el Khaliq, entre sus bellos nombres está el Creador. وَيَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ الْخَلْقِ صِفَةً لِلَّهِ. Por tanto, Allah es el que tiene el poder para crear. Y todo lo demás, esta es la primera prueba, que Él tiene el poder para crear. Y todo lo demás no pueden crear nada. Dice: وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Segunda prueba, es que todos los demás han sido creados por Allah. Han sido creados. Nadie se ha creado a sí mismo. Nadie se ha originado a sí mismo. Y esto es una de las grandes pruebas para aquellos que se aferran, con aquellos que utilizan muchas veces la ciencia, los datos científicos, etcétera, para decir: bueno, ahora hemos avanzado mucho, ya no necesitamos de un creador, etcétera, de Dios. Y esto es completamente erróneo, ya que científicamente hablando se ha demostrado científicamente hablando que este universo, este mundo ha tenido un inicio, ha tenido un comienzo, un punto de partida. Este universo, este mundo en el que estamos, no existió siempre. Ha empezado en un momento de la historia. Ha empezado en un momento. Entonces, si ha empezado, alguien lo ha tenido que originar, porque ninguna cosa se origina a sí misma. Una silla no puede originar otra silla. Necesita un carpintero para que así exista esa silla, se fabrique esa silla. Nada surge por sí solo. Nada.
surge por sí solo. Por tanto, lo mismo, este universo ha tenido un comienzo y por tanto no ha podido crearse a sí mismo y por ende Allah es el que lo ha creado tal como han afirmado todos los profetas y mensajeros de Dios. Y dice de tercera prueba de que Allah es el que merece la adoración, solo Él, de que Él es el que tenemos que adorar. Dice وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا. Es decir, que las cosas que adoráis, sean personas, cosas, objetos, lo que sea, animales, etcétera, etcétera, no pueden auxiliaros, ni ayudaros, ni defenderos. Esas cosas. Entonces esta es la tercera prueba. Hermano Hisham, ¿por qué no puedo adorar a este muro? Porque este muro, dice, no me puede ayudar. Si a mí me pasa algo, no me puede ayudar ese muro. Hermano Hisham, no puedo adorar ese ventilador. No, una prueba, pues ese ventilador no puede ayudarme. Si viene un mal, etcétera, etcétera, el único que puede protegerme es Allah, el Creador. Y así cualquier cosa. Entonces esta es la tercera prueba de que Allah, subhanahu wa ta'ala, es el único que merece la adoración. La cuarta prueba, dicen nuestros sabios, mejor dicho el Corán, Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, y lo explican nuestros sabios, dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. Es decir, que esas cosas, personas y demás que adora la gente en lugar de Allah, ni ellos pueden protegerse a sí mismos. Imagínate a alguien que adora a una tumba, a un santo, etcétera, etcétera. Esa misma tumba no puede protegerse, ayudarse a sí misma. Ese santo necesita que alguien le ayude. ¿Cómo te va a ayudar a ti? Responder a tus súplicas. Si él mismo necesita, a lo mejor está siendo castigado en la tumba. A lo mejor está sufriendo en la tumba. Y necesita quien le eche una mano, quien le ayude. ¿Cómo le vamos a adorar? Y después, entonces, esta es la primera prueba. Incluso, dicen los sabios, vamos a pensar en el último de los mensajeros, en el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el mejor de las personas. El profeta sallallahu alaihi wasallam, ni él mismo pudo ayudarse ni defenderse. Por ejemplo, el día de Uhud, en la batalla de Uhud, hirieron al profeta sallallahu alaihi wasallam. Hirieron al profeta y empezó a salirle sangre de su cuerpo. El profeta sallallahu alaihi wasallam lo hirieron los mushrikín. Entonces, si alguien pudiera protegerse, lo haría él, que es el mejor que ha adorado a Allah subhanahu wa ta'ala. Y aún así no pudo protegerse. Por más importante que sea esa persona, fíjate, estamos hablando del profeta Muhammad. Ni él mismo, sallallahu alaihi wasallam, ni él mismo ha podido protegerse. Él pedía a Allah que lo cuide y lo proteja. Entonces, con más razón, cualquier otra persona menor al profeta sallallahu alaihi wasallam, sea un sabio, sea un santo, sea una persona piadosa, etcétera, etcétera. Lo mismo ellos. Y después, la siguiente ley que mencionan los sabios te dicen, bueno, ya tienes claro que de las personas nadie merece la adoración. De las personas, de lo que ves, de las personas, nadie merece la adoración. Por las pruebas que hemos comentado. Primero, que no pueden crear. Segundo, han sido creados. Tercero, no pueden defenderte ni ayudarte. Y cuarto, no pueden defenderse ni a sí mismos, ni ayudarse a sí mismos. Ahora pasan los sabios, porque alguien puede decir, bueno, yo, hermano Hisham, yo no voy a adorar a las personas ni lo que vemos. Yo voy a adorar a lo que no vemos. Por ejemplo, voy a adorar a los ángeles, al malaika. Tú, hermano Hisham, me estás hablando de lo que hay en esta tierra. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha estado en esta tierra. Los santos y demás han estado en esta tierra. Los sabios son de esta tierra. Las tumbas son de esta tierra. Yo no voy a adorar a lo que hay en esta tierra. Yo voy a adorar a lo que está en los cielos, que son los ángeles. Entonces, Allah menciona otra prueba. Para aquellos, porque los ángeles también han sido adorados. Los mushrikín también hubo gente en la historia que adoraba a los ángeles, que adoró a los ángeles. Al malaika. Y menciona también Allah subhanahu wa ta'ala otra prueba de que los ángeles tampoco merecen la adoración. ¿Y cuál es esa prueba? ¿Cuál es esa prueba? Dice Allah en el Corán, حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Dice Allah, hablando del gran miedo, temor y terror que sienten los ángeles cuando escuchan a Allah hablar, cuando escuchan que Allah está hablando. Los ángeles empiezan a temblar de miedo
hasta el punto que se desmayan, pierden la conciencia, se desmayan, y ya cuando Allah les quita ese miedo, ya recuperan se vuelven a despertar. La conciencia, recuperan la conciencia y ya hablan y dicen: ¿qué ha dicho nuestro Señor? ¿Qué ha dicho Allah? Porque estaban desmayados, porque ese miedo que les entra cuando Allah empieza a hablar, les sobrecoge. Por eso esa es la ley que estamos explicando. En español, hasta que cuando el temor que hace sobrecoger a los ángeles a escuchar en el cielo la palabra de Allah, cuando ese temor ha desaparecido de sus corazones, dicen: ¿qué ha dicho vuestro Señor? Dirán: nuestro Señor ha dicho la verdad, y Él es el Altísimo y el más grande. قالوا الحق وهو, es decir, Allah, وهو العلي الكبير. Vamos a explicar esta ley, porque alguien puede preguntarse: hermano Hisham, hablamos mucho de que solo hay que adorar a Allah, de que las pruebas de por qué solo hay que adorar a Allah. Pero ¿de verdad tú piensas, hermano Hisham, que nosotros como musulmanes vamos a caer en shirk y demás? ¿De verdad piensas eso? No lo pienso, hermano. Es que hay que temer caer en shirk. Y el profeta dijo que habrá musulmanes que caerán en shirk. Después de ser musulmanes, caerán en shirk. Y el profeta Ibrahim alayhi salam decía, pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala, le decía a Allah subhanahu wa ta'ala: wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. El profeta Ibrahim alayhi salam le pedía a Allah subhanahu wa ta'ala: oh Allah, protégeme tanto a mí como a mi descendencia, a mis hijos, de adorar a los ídolos. Entonces el profeta Ibrahim, con todo el nivel que tenía, es un mensajero de Allah, temía caer en la adoración de los ídolos, en la adoración de las estatuas. Entonces, si él tenía miedo de caer en shirk, con más razón nosotros. Nadie puede sentirse a salvo, porque Shaitán puede engañarte de muchas formas. Y cuanto más temes el shirk, más atento estás a que hagas algo que puede ser shirk, ya sea una palabra, ya sea un gesto, una acción, etcétera, etcétera. En cambio, si tú piensas que no, el shirk, yo no voy a caer en shirk, más fácil Shaitán te engaña. Eres más presa fácil para Shaitán, para engañarte Shaitán. Entonces, vamos con esta ley, vamos a explicarla. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, y como digo, es necesario conocer estas cosas para así estar protegido del shirk, para que así no haya ningún argumento que puedan darnos que nos engañe y caigamos en adorar a otro que no sea Allah. Porque alguien puede decir: hermano Hisham, es que ahora ya estamos en el siglo XXI, ya el mundo ha avanzado mucho, estamos en la época de la modernidad, de los avances, ¿cómo vamos a caer nosotros en adorar otras cosas, en adorar tal? No, hermano, no te sorprendas. A pesar de estar en la época de los avances y de la modernidad, a pesar de eso todavía se cae en shirk. Todavía se adora a otro que no es Allah subhanahu wa ta'ala. Todavía se piensa que hay cosas que tienen poderes, etcétera, etcétera. Por eso, como musulmán, como creyente, debes estar agradecido y feliz con Allah de que te ha protegido caer en este tipo de cosas que son shirk, en adorar a otro que no es Allah, en confiar en otro que no es Allah, en creer que hay otro que tiene poder para salvarte fuera de Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso empezamos con esta ley, ya nos metemos de lleno en ella, y dice, habla de los ángeles, que los ángeles cuando escuchan a Allah hablar, empiezan a tener miedo, a temblar, hasta el punto que se desmayan de tanto miedo que sienten en sus corazones. Y los ángeles, vamos a hablar de cuáles son estos seres que tienen miedo. Vamos a describirlos. ¿Cuántos son los ángeles? ¿Cuántos son? ¿1000? ¿Cuántos ángeles hay? ¿1000, 2000, 1 millón, 3 millones? Vamos a hablar de su número, de los ángeles. Vamos a hablar de cómo son, su cuerpo, cómo es el cuerpo de los ángeles. Un ejemplo que nos ha citado el profeta sallallahu alaihi wasallam. Vamos a hablar
de su adoración, qué tan piadosos son los ángeles, para así ver qué tipo de seres son estos que tienen tanto miedo cuando escuchan la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. En cuanto al número de los ángeles, es muchísimo, no lo podemos citar en un solo número o delimitar o limitar. Dice Allah subhanahu wa ta'ala hablando de ellos: وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Y Allah no conoce, y Allah es el único que conoce cuántos están a su servicio, es decir, de los ángeles y demás, excepto Allah. Es el único que es decir, son muchos. Y para que te hagas una idea, el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando ascendió a los cielos en el Isra o el Mi'raj, que lo acompañó Jibril, estuvieron ascendiendo cielo por cielo, cielo por cielo. Viajó desde la Meca en una sola noche, desde la Meca hasta el Quds, hasta Palestina, desde la Meca hasta Palestina en una sola noche, con el Buraq, por la noche. Eso se llama Isra. Y después desde el Quds rezó ahí, Allah le juntó a todos los profetas de la historia, desde los primeros hasta él, el último, los juntó ahí en esa mezquita, en Masjid al-Aqsa, en la mezquita del Aqsa que está en Jerusalén, en Palestina, y el profeta rezó de todos ellos. El profeta fue el imam fue el profeta, y todos los demás profetas, fue el imam, el profeta sallallahu alaihi wasallam fue el imam, y todos los demás profetas estaban detrás de él rezando. Y después de terminar el salat, ascendió a los cielos, el profeta sallallahu alaihi wasallam, acompañado de Jibril. Y estuvieron ascendiendo cielo tras cielo. Hay 7 cielos. Primer cielo, segundo cielo. Y cuando llegó al séptimo cielo, Jibril pega a la puerta para que abran y preguntan los ángeles encargados de la puerta, de los guardianes: ¿Quién hay? Y dijo: Jibril me acompaña. Y dice: ¿quién te acompaña? Dice: Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dice el guardián: ¿ya ha sido enviado a la tierra? Y dice: sí. Entonces dice: se me ha ordenado no abrir a nadie antes que él, y le abrirá la puerta. Dice el profeta, ¿por qué digo este hadith? Dice el profeta: y cuando entro veo a Ibrahim alayhi salam, al profeta Ibrahim, apoyado con su espalda contra una mezquita que se llama Beitul Ma'mur, el Beitul Ma'mur, la mezquita que siempre está llena. Es una mezquita que está en el séptimo cielo, es un templo, una mezquita que está en el séptimo cielo, y está justo, si tú bajas desde el séptimo cielo, dicen los hadices, está alineada directamente con la Kaaba, en la Meca, con la Kaaba. Si se cayera, esa mezquita caería justo encima de la Kaaba. Así mencionan los hadices. Entonces, ¿por qué esa mezquita, Hisham? ¿Por qué nos mencionas esa mezquita? Dice este hadith, le dice Jibril al profeta sallallahu alaihi wasallam: esta mezquita, el Beitul Ma'mur, entran en ella cada día 70.000 ángeles, 70.000 malak. Cada día entran en esa mezquita para rezar 70.000 ángeles. Dice Jibril, y el que entra no vuelve a entrar otra vez, porque tiene que dejar la oportunidad para otros ángeles para rezar ahí. Entonces imagínate, 70.000 ángeles cada día entrando en esa mezquita, y quien entra ya no vuelve a entrar otra vez, porque tiene que dejar sitio para otros. Es decir, que son muchísimos, eso que te hace pensar, que son muchísimos los ángeles. Es decir, que solo Allah subhanahu wa ta'ala sabe cuántos son en total los ángeles. Cada día 70.000 ángeles entró a esa mezquita para rezar. Salen, entran otros 70.000. Salen, entran otros 70.000. Salen, entran otros 70.000. Así cada día. Y el que entra no vuelve a entrar a esa mezquita para rezar. Porque hay muchos todavía esperando para entrar. Para que veáis cuántos son. Otro hadith que nos menciona cuántos son el número. Y vamos a hablar después de cómo son, su cuerpo, para que te hagas una idea de lo grandes que son. Su número, de cuántos son, más hadithes. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, un hadith que está en Sahih al-Jami', قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن طئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك
واضع إلا وملك واضع جبهته على الأرض ساجدا لله تعالى. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, el cielo ha llegado un momento en el que emitió un sonido, los cielos emitieron un sonido de tantos ángeles que hay. ¿Por qué? Dice el profeta, porque no hay espacio en el cielo, no hay espacio para 4 dedos sin que haya un ángel postrando su frente adorando a Allah subhanahu wa ta'ala. Cada 4 dedos de espacio hay un ángel postrado واضعا جبهته على الأرض ساجدا لله, postrado ante Allah subhanahu wa ta'ala, sajida. Es decir, fijaos entonces cuántos hay, todos los cielos, el primero, el segundo, el tercero, hasta el séptimo, cada 4 dedos hay un ángel postrado. Por eso los cielos emitieron ese sonido como de tantos seres que hay ahí adorando a Allah subhanahu wa ta'ala. Más hadices para que veas cuántos son estos ángeles. Por eso ves que hubo gente que les adoró. Dijeron, hubo gente, los mushriquín, que adoraban a los ángeles. Dijeron, fijaos cuántos son, etcétera, etcétera. Pues estos son los que hay que adorar, porque han sido engañados. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en otro hadith, hablando del infierno, de Jahannam. Dice el día del juicio, cuando Allah traiga el infierno, dice, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤتى بجهنم يومئذ ولها 70,000 زمام ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. En español, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, el día del juicio Allah mandará que se traiga al infierno. Y el infierno dice que tiene 70,000 cuerdas para arrastrar el infierno. Tiene 70,000 cuerdas. Y con cada cuerda hay 70,000 ángeles arrastrando. 70,000 cuerdas o cadenas para arrastrar tiene el infierno. Y con cada cuerda hay 70,000 ángeles tirando y arrastrando. Fijaos entonces cuántos son los ángeles. ¿Cómo son? Algo sobre su cuerpo, hermano Hisham, para hacernos una pequeña idea. No los hemos visto nunca. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice en el hadith auténtico, nos dan una imagen para que te hagas una idea de cómo son. Y es un hadith auténtico también, que está en Abu Dawud y es auténtico. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. Allah me ha dado permiso para que os hable de un solo ángel de los que sostienen el trono de Allah. ¿Cuántos ángeles sostienen el trono de Allah? ¿Alguien lo sabe? 8. أحسنت. ويحمل عرش ربك يومئذ 8. Es decir, son 8 los que sostienen el trono de Allah subhanahu wa ta'ala. Pues Allah le ha dado permiso al profeta para que nos hable de cómo es uno de esos ángeles, de los que sostienen el trono de Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el profeta, inna bayna shahmati udunihi ila atiqihi masiratu 700 عام. Masiratu 700 عام. En español, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah me ha dado permiso para que os hable de cómo es un ángel de los que sostienen el trono de Allah. Entre el lóbulo de su oreja, de la oreja de un ángel, de ese ángel, entre el lóbulo de su oreja hasta su hombro, desde el lóbulo hasta el hombro, hay de distancia 700 años. Montado en un caballo y emprendes un viaje, 700 años hay para llegar desde aquí hasta aquí, a un ángel. Imaginaos entonces el resto de su cuerpo cómo será. Si para llegar del lóbulo al hombro tiene que pasar 700 años de viaje, imagínate entonces el resto del cuerpo. Es más, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam que una vez vio a Jibril tal como lo creó Allah, porque los ángeles pueden adoptar formas de seres humanos. Los ángeles, Jibril por ejemplo una vez vino al profeta sallallahu alaihi wasallam a hacerle preguntas, el famoso hadith mal islam, mal iman, etcétera, o mal ihsan, vino como si fuera un beduino de ahí
de Medina, vino y entró a la mezquita como un hombre normal, un ser humano, un hombre. Se entró a la mezquita y le dijo: oh Muhammad, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quiero hacerte unas preguntas. ¿Qué es el Islam? Y ese era un ángel, era el ángel Jibril, pero adoptó una forma de hombre, de ser humano. Pero el profeta vio al ángel Jibril tal como es realmente, en su forma de ángel. Dice el profeta, an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, أن صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلقها الله له vio que tenía 600 alas, 600 جناح, 600 alas, y dice cada ala cubría todo el cielo, todo el horizonte. Una sola ala de Jibril cubre todo el horizonte, todo el cielo. Una sola ala. Y Jibril tiene 600 alas. Es decir, los ángeles tienen alas también. Algunos tienen 2, otros tienen 3, otros tienen 4, otros tienen más. Jibril tiene 600. Hermano Hisham, ¿cuál es la prueba de que algunos tienen 2, otros 3, otros 4? ¿De dónde sacas eso? Lo dice Allah en el Corán, hermano. Dice Allah en Surat Fatir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. En español, dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán: alabado sea Allah, el originador de los cielos y la tierra, aquel que creó ángeles y los hizo como mensajeros, es decir, llevan el mensaje a cada uno con una función. Y les dotó, les dio alas, a algunos les dio 2 alas, methna wa thulath, a algunos les dio 3 alas, otros les dio 4 y otros les da más. Yazidu fil khalqi ma yasha, y aumenta a quien él quiere y le da más, y le da más. Por tanto, fijaos, toda esta grandeza, lo grandes que son los ángeles, y lo puros que son, porque Allah nos dice en el Corán: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Los ángeles no pecan, no cometen haram, no cometen pecados, siempre están adorando a Allah subhanahu wa ta'ala, nunca le desobedecen a Allah subhanahu wa ta'ala. Y fíjate lo grandes que son y todo lo numerosos que son. Aún así, cuando escuchan a Allah hablar, empiezan a temblar de miedo y se desvanecen, se desmayan. No pueden aguantar de tanto miedo que sienten. Esta es la otra prueba, la quinta prueba, de que tampoco se adora lo que hay en los cielos. Porque no se adora a quien tiene miedo, quien es débil, quien está incapacitado, quien no tiene poder, quien tiembla de miedo y se desmaya, no se le adora. Se adora al que es poderoso sobre todo, al que tiene la grandeza y el poderío y el que es sublime, no a los ángeles, porque ellos mismos pierden el control de sí mismos y se desmayan y no pueden controlarse de tanto miedo cuando escuchan a Allah subhanahu wa ta'ala hablar. Por tanto, esta es una de las pruebas de por qué solo Allah subhanahu wa ta'ala merece la adoración. Y hemos dicho porque el que es débil y tiene miedo no se le adora, no se le adora. Y Allah nos dice, describiendo en esta ley, حتى إذا فزع عن قلوبهم, y cuando el miedo, el faza', ¿qué es el faza' en idioma árabe? هو الخوف المفاجئ, هو الخوف المفاجئ, es decir, es el miedo, el terror que te entra de repente. Dicen nuestros sabios, imagínate que vas caminando por la carretera y de repente un coche dobla y sientes que está por atropellarte. Ese miedo, ese terror que sientes así de sorpresa, así sienten los ángeles cuando de repente habla Allah. Les sobrecoge ese miedo. Así sienten los ángeles. Y después, cuando se despiertan, y el primero en despertarse, lo dice otro hadith, todos los ángeles caen desmayados de miedo, y el primero que levanta su cabeza, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, es Jibril, y Allah ya habla, le dice lo que quiere transmitirle para que Jibril vaya y se lo transmita a algún profeta.
porque Jibril es el encargado de transmitir lo que Allah quiere a los profetas y mensajeros. Entonces cuando Jibril ya Allah le dice lo que quería y los demás ángeles ya se levantan, dicen ماذا قال, es decir, ¿qué dijo Allah subhanahu wa ta'ala? ماذا قال ربكم قالوا ماذا قال ربكم, es decir, ¿qué dijo nuestro Señor? Y ya Jibril les dice a los ángeles lo que ha dicho Allah. Dice قال الحق قالوا الحق, es decir, Allah solo dice قال الله الحق, Allah solo dice la verdad. وهو العلي الكبير. Y vamos a detenernos en estos dos nombres. Dicen después los ángeles, dice Jibril, y él es el altísimo y el más grande, el grandioso Allah, el Ali, el Kebir. Pero antes hemos visto que Allah habla. Allah habla. ماذا قال ربكم ماذا قال ربكم قالوا الحق, es decir, Allah habla a los ángeles. Y esto es una parte de la creencia de Ahlus Sunnah. La gente que sigue Ahlus Sunnah wal Jama'a, los que seguimos a la Sunnah del Profeta sallallahu alaihi wasallam y nos aferramos a la comunidad y a la congregación, donde sea que vivamos, y no creamos problemas ni nos levantamos contra nuestras comunidades y demás, eso es Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ahlus Sunnah wal Jama'a. ¿Qué quiere decir? Nos aferramos a la Sunnah, al ejemplo del Profeta, y nos aferramos a la comunidad donde vivimos, a la Jama'a donde vivimos. Estamos en España, estamos aferrados a la comunidad, no creamos problema en este país. Estamos en México, nos aferramos a nuestra Jama'a, no creamos problemas en México, no nos levantamos en armas, porque eso es parte de lo que Allah ha prohibido, y eso va contra el Islam. Eso es Ahlus Sunnah wal Jama'a. Nos aferramos a la Sunnah y a la Jama'a, a la comunidad. No creamos problemas, ni controversias, etcétera, etcétera, etcétera. Y Ahlus Sunnah, esta gente, Ahlus Sunnah wal Jama'a, cree que Allah habla, que Allah tiene el atributo de hablar. ¿Por qué decimos esto? Porque hay sectas y grupos que dicen ser musulmanes, que dicen, no, Allah no habla. ¿Cómo dices eso, hermano? Hablan las personas. ¿Cómo va a hablar Allah? Allah no es una persona. Nosotros decimos, sí, Allah no es una persona, pero Allah habla, porque Allah lo ha dicho en el Corán, y el Profeta sallallahu alaihi wasallam lo ha dicho. Y nosotros creemos todo lo que Allah ha dicho de sí mismo, nosotros creemos en eso. Si Allah dice que habla, nosotros creemos que habla. Si Allah dice que escucha, nosotros creemos que escucha. Si Allah dice que va a premiar a unas personas y va a castigar a otras, nosotros creemos eso. Todo lo que Allah nos dice, nosotros creemos en eso. Por tanto, Allah habla. Dicen nuestros sabios, Allah habla, el-kalam, sifat el-kalam, وَيَتَكَلَّمُ بِحَرْفٍ وَصَوْتٍ. Es decir, Allah habla con palabras y tiene una voz que se escucha también. Allah tiene una voz y habla con palabras y se escucha también. Por eso los ángeles, cuando escuchan la voz de Allah, empiezan a tener miedo, sufren terror, se sobrecogen de miedo. Y se desmayan, al final no pueden aguantar, porque escuchan la voz de Allah. Por tanto, Allah habla, tiene una voz que se puede escuchar y habla con palabras. Y es más, llamará a la gente también el día del juicio, hablará por todo lo alto. Dice el Profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith auténtico sobre Allah, dice, Inna Allah yunadi yawm al-qiyamah bisawtihi. إن الله ينادي يوم القيامة بصوته فيسمعه من قرب ومن كمن بعد فيسمعه من قرب كمن بعد يقول أنا الملك أنا الديان. Dice el Profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah dirá por todo lo alto con su voz, bisawtihi, con su voz. Aquí estamos, el Profeta dice que entonces Allah habla y tiene una voz que se escucha. Dice, hablará con su voz Allah subhanahu wa ta'ala y lo escuchará
escuchar a Allah, tanto quien está cerca como quien está muy lejos. Escucharán por igual. No quien está lejos escucha flojo y el que está cerca lo escucha todo bien. No, no. Cuando Allah habla, lo escucha por igual. Quien está cerca como quien está a miles de kilómetros. Lo escucha por igual. ¿Y qué dirá Allah ese día, Yawm al-Qiyamah, el día del juicio? Dirá, yo en el Malik, yo soy el rey. أنا الديان يعني أي المجازي. Yo soy el que os va a recompensar el día de hoy. Yo soy el que os va a recompensar el día de hoy. A los piadosos con lo bueno y a los que no fueron piadosos con lo contrario, con el infierno. Por tanto, Allah habla y tiene una voz que se puede escuchar. Esto es parte de la gente que dice seguir la sunna y la jama'a, la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y la jama'a. Bien, dicen los ángeles, al final la ley ya dice وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ, y Allah es el Ali, el Altísimo. Entonces, de los nombres de Allah, otra cosa que tenemos que creer sobre Allah es que es el Ali, el que está por encima de todo. Allah no tiene a nadie por encima de él. Y Allah no está en este mundo, en este universo. Allah está por encima de todo. Allah no hay nadie sobre él. Por eso decimos el Ali. Dice Allah en el Corán, en otra sura que os sabéis todos, Sabbih isma rabbika al-a'la. Sabbih isma rabbika al-a'la. Cuando hacemos sujud, ¿qué decimos? Subhana rabbiya al-a'la. Es decir, que Allah está por encima. ¿Por qué decimos esto? Porque también hay grupos y sectas desviadas del Islam que te dicen, hay dos sectas desviadas en este tema, de que Allah, porque nosotros creemos que Allah está por encima de todo, establecido sobre su trono. Allah está sobre su trono. Y desde ahí, desde el Arsh, dice Allah en el Corán, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Allah está establecido sobre su trono. Y desde ahí ve todo y sabe todo lo que pasa. ¿Por qué decimos esto? Porque hay sectas que te dicen, no, hermano, Allah está en todos los sitios. Y esto es erróneo. Esto no es parte de la gente que sigue la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Si decimos que Allah está en todos los sitios, entonces está en el cuarto de baño, está en un contenedor de basura. Allah ha dicho que estoy sobre el trono y desde ahí está en todo lugar con su conocimiento, viéndonos y escuchando todo lo que pasa. Porque a Allah no se le escapa de nada. Allah no tiene que seguirte para saber lo que pasa, como las personas. Allah desde su trono controla todo. Es más, si Allah estuviera en todos los sitios, el profeta no ascendería a él en el Isra wal Mi'raj. Hemos dicho que el profeta ascendió hasta el séptimo cielo y después habló con Allah. Si Allah estuviera aquí también, en todos los sitios, pues el profeta se queda aquí y ya está, y habla con Allah. Pero no tuvo que elevarse, ascender hasta el cielo. Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Dice, y el profeta le preguntó a una mujer de su época, le dijo el profeta directamente a esa mujer, para saber si era creyente o no. Le dijo el profeta a esta mujer, Aina Allah, ¿dónde está Allah? ¿Dónde está Allah? Respondió la mujer, Fis-sama, es decir, ala sama, está sobre los cielos, es decir, establecido sobre su trono. Y le dijo el profeta, tú eres creyente. A esa mujer se alegró y dijo, tú eres creyente. Es decir, es correcta esa respuesta. Y es lo que nos dicen los textos. Dice aquí, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى. Allah está por encima de todos nosotros. Y después hay otra secta que se ha desviado también este tema que te dice, no, Allah no está ni arriba de todo ni está abajo, ni está a la derecha ni está a la izquierda, ni está dentro del mundo ni está fuera del mundo. Es decir, es algo que no existe. Estos están más desviados aún. Son dos sectas. Una te dice no está ni arriba ni abajo, ni derecha ni izquierda, ni dentro ni fuera, y otros te dicen que está en todos los sitios. Ambos están equivocados. Ahl Sunnah, la gente que sigue la Sunna del profeta, sigue el Corán y sigue la Sunna, dice Allah está sobre su trono. Wa huwa al-Ali. Allah está por encima de todos. Es más, a un niño pequeño que todavía no sabe nada, un niño 6, 7 años, le dices pídele a Allah, suplícale a Allah. Lo primero que hace es levantar sus manos al cielo. No hace pide a Allah y pide al suelo. La fitra, el instinto natural que tienen los seres o el niño, directamente mira al cielo. Y nadie le ha explicado que Allah está en los cielos, sobre los cielos, etcétera, etcétera. Por instinto natural, por fitra.
El niño eleva sus manos a los cielos. Y después dice, y en esto, en el ulu, tenemos que saber que Allah está en lo más elevado desde 3 tipos de formas. Es decir, ulu al-dhat, ulu al-qadri o ulu al-qahri. Así dicen nuestros sabios. Él en sí mismo está en los cielos, sobre los cielos, sobre su trono, establecido sobre su trono. Segundo tipo, ulu al-qadr, es decir, Él es el más elevado en todo sentido, es decir, tiene los mejores nombres, los nombres más elevados, hace las mejores cosas, sus nombres son hermosos, son sublimes, no tiene ningún defecto, está elevado por cualquier imperfección, por cualquier defecto, está por encima de todo Allah subhanahu wa ta'ala. Y después está elevado, se ha elevado sobre todo, es decir, ha sometido a toda la creación. Él está por encima de todos los seres. Él los ha sometido a Allah subhanahu wa ta'ala a todos. Todo esto significa el Ali. Y esto lo hemos explicado cuando hablamos de Ayatul Kursi, porque Ayatul Kursi termina diciendo وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Entonces cuando hablamos de el Ali, hablamos de todo esto. De que Allah está en lo alto en todo sentido. Él en sí mismo está en lo más alto. Él tiene los más bellos nombres, los más elevados, los más perfectos nombres. Y Él ha sometido a todos los demás están por debajo de Él, Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso es el único que merece la adoración. Y después nos dice, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. والكبير هو اسم من أسماء الله الحسنى ويدل على ثبوت الكبر صفة لله. El Kabir es otro nombre de los bellos nombres de Allah y significa que es el más grandioso. Por eso cuando decimos en el Salat Allahu Akbar, es decir, Allahu Akbar min kulli shay. Allah es más grande que cualquier otra cosa que te puedas imaginar. Allah es el más grande que todo lo que te puedas imaginar. Y por eso alguien así, cuando los ángeles lo escuchan, empiezan a sobrecogerse de miedo, les entra terror y miedo, y no pueden aguantar y caen fulminados, desmayados, y no pueden aguantar más. Hasta que Allah les quita ese miedo, recién ellos recuperan la conciencia y pueden hablar. Mientras Allah no les quita ese miedo, siguen así desmayados. Y por eso, y ahora pasamos al siguiente hadith, que explica más este hecho cuando sienten, porque habla después de los brujos, el hadith que os he citado de Abu Huraira en árabe. Nos dice Abu Huraira, nos da una imagen el profeta sallallahu alaihi wasallam de lo que sucede cuando Allah habla en los cielos, para que veáis más a fondo qué les pasa a los ángeles. Y lo explica este hadith, para que veáis cómo la sunna explica el Corán. Y esto es un mensaje para aquellos que dicen, no, con el Corán es suficiente, no necesitamos la sunna, no necesitamos los hadiths. No, van de la mano. No puedes entender el Corán sin la sunna, ni la sunna sin el Corán. Unos van de la mano del otro. Ambos los necesitamos. Dice Allah en el Corán, ati'u Allah wa ati'u ar-Rasul. Obedeced a Allah y obedeced al mensajero. Los dos. Necesitamos del Corán y necesitamos de la sunna, de las palabras del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y el profeta explica este hadith de los ángeles. Nos dice en árabe, إذا تكلم الله إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. El hadith ya lo dije antes en árabe. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando Allah decide un asunto en los cielos, decreta un asunto, cuando Allah decreta algo, hay que hacer algo en la tierra, manda una orden a los ángeles, ve y hazlo esto. ¿Qué hacen los ángeles? Dicen ضربت بأجنحتها. Empiezan los ángeles a mover sus alas. Todos los ángeles empiezan a mover sus alas. Cuando Allah ya empieza a hablar, a ordenar algo, a decidir un asunto, los ángeles empiezan a mover sus alas. خضعانا لقوله. Es decir, en señal de sumisión y de temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Empiezan a mover sus alas. A diferencia, si os acordáis, del hadith, del famoso hadith que habla del estudiante de conocimiento, de los que estudian el Islam, que los ángeles posan sus alas
والملائكة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا بما يصنع, dice el profeta. Cuando hay estudiantes de Islam como vosotros, que hay estudiantes, los ángeles se alegran por gente como vosotros que viene a estudiar el Islam. ¿Y qué hacen los ángeles para mostrar que están contentos? Los ángeles a lo mejor están volando, pero cuando ven a gente que está estudiando el Islam, dice el profeta, وَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا بِمَا يَصْنَعُ. Los ángeles posan sus alas. Los ángeles posan sus alas en señal de felicidad por lo que estáis haciendo, por lo que hacen los estudiantes de Islam. Fíjate, dejan caer sus alas así, en señal de complacencia, de felicidad por lo que hacen. En cambio, cuando Allah habla, empiezan a mover sus alas. Empiezan a mover sus alas en señal de sumisión a Allah, de temor a Allah, de adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Y lo voy diciendo en español. Dice en señal de sus alas. Y hemos dicho que los ángeles tienen alas y lo hemos explicado. Empiezan a mover sus alas, a golpear sus alas. En señal de sumisión a Allah. Dice después que كأنه سلسلة على صفوان. Porque Allah está hablándoles, está ordenándoles hacer algo y ellos empiezan a mover sus alas y a tener miedo. Y dice, nos da un ejemplo para que estemos seguros, el profeta de que escucharemos, de que Allah habla y tiene una voz que se escucha. Dice del mismo modo que cuando, y pone un ejemplo del mismo modo que silsilatin ala safwan. Dice el profeta, del mismo modo cuando tú tienes una roca grande lisa, una piedra muy grande lisa, completamente lisa, y coges una gran cadena y empiezas a arrastrarla sobre esa piedra. ¿Escuchas algo o no? ¿Escuchas el sonido de la cadena? Cuando coges una cadena y la empiezas a arrastrar fuerte sobre la roca lisa, escuchas. Dice, del mismo modo, estad seguros que escucharemos a Allah. No que la voz de Allah se parece al sonido de la cadena, no, eso es un ejemplo nada más. Se parece al hadith de que el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, veréis a Allah, yani estad seguros que veréis a Allah el día del juicio. Veréis a Allah el día del juicio tal como veis, tal como podéis ver la luna cuando está llena, dice el profeta. ¿Acaso cuando la luna está llena, así completamente grande, en el cielo despejado, alguien no la ve? A la luna todos la pueden ver. Dice, del mismo modo, estad seguros que veréis la luna, que veréis a Allah subhanahu wa ta'ala el día del juicio. No que Allah es como la luna, que Allah se parece a la luna. Lo mismo esto, no que el sonido de la cadena es así como es la voz de Allah, no. El profeta nos está diciendo que del mismo modo que escucháis a una cadena, estad seguros que escucharéis la voz de Allah subhanahu wa ta'ala. Y del mismo modo veréis a Allah subhanahu wa ta'ala el día del juicio. Después dice, hasta que cuando el temor desaparece de los corazones de los ángeles, cuando ya se despiertan, dicen, ¿qué ha dicho vuestro Señor? ¿Qué ha dicho Allah? ¿Qué ha ordenado Allah? ¿Cuál es la misión que hay que cumplir? ¿Cuál es el trabajo que nos ha mandado Allah subhanahu wa ta'ala? Y ya ahí les responde Jibril y dice que Allah ha dicho la verdad y Él es el Altísimo, el que está en lo más alto y el grandioso. Dice, entonces, y aquí viene el tema de la brujería, de los shayatín, de los demonios. Dice, entonces aquellos demonios, ladrones de escuchas, porque esto Allah lo habla en los cielos, y los demonios no pueden entrar a los cielos. Los solo escuchan desde fuera. Allah les tiene prohibido entrar dentro de los cielos. Los cielos están protegidos contra los shayatín, no pueden entrar dentro. ¿Y qué hacen los shayatín para escuchar a ver qué hay, qué se cuece ahí en los cielos, qué se dice? Empiezan a escuchar, empiezan a intentar escuchar lo que hay en los cielos. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en Surat al-Jinn, وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán. Dice, y nosotros, los jinn, Allah hablando de los jinn, dice, y nosotros, de los demonios, y dice, nosotros solíamos intentar coger sitios
cerca del cielo de esta tierra para intentar escuchar a ver qué hablan entre ellos los ángeles, para ver si podemos captar algo, coger algo que les haya dicho Allah subhanahu wa ta'ala. فيسمعها, dice el profeta, فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا. Dice el profeta, entonces, o antes de que venga el profeta, los demonios intentaban escuchar qué dice Allah a los ángeles. Dice, y los ladrones de escucha, se llaman ladrones porque son ladrones, intentan a ver qué pueden escuchar. Dice, y los ángeles, dice el profeta, están así. Los ladrones de escuchas están situados así, uno encima de otro. Dicen los sabios, y así están, solo que no los vemos. Están uno encima de otro hasta el primer cielo, hasta las nubes o incluso un poco más allá, donde empieza el primer cielo. Intentando escuchar a ver qué palabra pueden robar para así ir y llevársela al brujo, al sahir. Para así ir y contarle al brujo. Por ejemplo, Allah ha decretado que fulano Omar va a morir el miércoles que viene. Le dice al ángel de la muerte, ve y llévate el alma de Omar. A Omar, que vive en Melilla, el miércoles que viene ya ha terminado su tiempo en esta vida. Entonces, los jinn, los demonios, intentan escuchar, a ver, ha dicho esto Omar. Entonces, ¿qué hacen? Van y se lo cuentan al brujo. Y el brujo así engaña a las personas. Dice, mira, yo conozco el futuro, yo conozco lo que pasa. Es porque ese jinn ha robado algo, ha escuchado algo. Y va y se lo lleva. Y están situados así, dice el profeta. وصفه سفيان, es decir, Sufyan ibn Uyayna, بكفه, así con la palma de su mano, y dice uno encima de otro. Dice, cuando lo escucha, algunas veces no pueden escuchar, no escuchan nada. Algunas veces escuchan, por ejemplo, a Omar nada más. Esto es un ejemplo que lo ponen los sabios. Solo han escuchado a Omar, nada más. Pues ya está, Omar, van al brujo y le dicen, mira, hemos escuchado el nombre de Omar. Pero ¿habéis escuchado algo más? No, solo eso. Para que veáis que los brujos tienen contacto con los shayatín. Es decir, les adoran, les piden, les hacen lo que quieran, para que así les traigan información. Para que así les traigan información. Entonces dice el profeta, cuando la escucha el que está arriba de todo, se la pasa al siguiente, al de abajo. Después al de abajo, después al de abajo, así, hasta pasárselo al brujo. فيستمعها, dice, فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته. Escucha esa frase, esa palabra, فيلقيها, y se la pasa al que está debajo. ثم يلقيها الآخر إلى من تحته. Después el otro se la pasa al que está debajo. Hasta حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. Así dice el profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero ¿qué pasa a veces? Dice, pero a veces cuando ese demonio ha cogido esa palabra, ha escuchado eso, esa información, ¿qué pasa? Dice, a veces فَرُبَّمَا أَدْرَكَهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا. Dice, pero a veces Allah ha hecho que todo el que roba algo, alguna información, Allah le lanza como bolas de fuego, como meteoritos, shihab en idioma árabe, shihab. Es decir, como meteoro, meteoritos, bolas de fuego, y acaban fulminados esos demonios. Es decir, ya no pueden transmitir esa información. Acaba con ellos ese fuego, porque Allah lo quiere proteger, todo lo que se dice. Pero a veces la transmiten antes de que les llegue ese meteorito, ese fuego. Ya han pasado esa información. A veces les da el meteorito, por tanto quedan fulminados, pero a veces transmiten esa información antes de que les dé el meteorito. Así ha decretado Allah subhanahu wa ta'ala. Dice, con esa frase, con esa palabra, فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِئَةَ كَذْبًا. El brujo, que hace con esa frase, con esa palabra, dice, le añade 100 mentiras. Mira, han traído solo una verdad, y el brujo, que hace, le añade 100 mentiras más. Empieza a embellecerte las cosas.
Empieza a contarte más películas, más cosas, que va a pasar esto. Él solo tiene una frase correcta, pero empieza a liarte, a confundirte, a engañarte, añadiendo 100 mentiras más. Dice el profeta, فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِئَةَ كَذْبَةٍ فَيُقَالُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا كَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا. Y la gente empieza a decir, cuando le dices a las personas, pero ¿por qué te fías de los brujos? Que esos son lo peor, esos son unos criminales. ¿Por qué te fías de ellos? Te dicen, no, es que me han dicho una cosa que ha sido verdad. Me han dicho que va a pasar esto y ha pasado. Pero no se fija que le ha engañado en todo lo demás. Le ha contado 100 mentiras, no han pasado, 100 cosas no han pasado, solo ha pasado una. Y aún así les cree, para que veas lo débiles que son las personas, los seres humanos. Uno le miente 100 veces y solo le cuenta una verdad y le siguen creyendo. Porque le ha contado una sola verdad, pero lo demás no pasa, él se olvida. Para que veas cómo engañan a los seres humanos. Cómo engañan a los seres humanos. Y dice después, y es creído, فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ. Y después ese brujo acaban haciéndole caso, acaba siendo creído debido a esa frase que ha robado de los cielos. Y debemos saber que los jinn, los demonios, escuchaban mucho antes de que llegue el profeta. Ellos solían escuchar mucho de los cielos, cogían información. Pero nada más que llegó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah protegió, mientras el profeta estaba vivo, protegió a los cielos con guardianes y meteoritos para que no puedan robar ninguna información. Allah lo protegió a los cielos. Y lo dice Allah en el Corán, en la sura que os he citado antes. Dice que antes solíamos coger asientos a ver para escuchar algo, pero ahora dice, ¿cómo dice la ley? وَمَنْ يُرِدِ الْآنَ فَمَنْ يُرِدِ الْآنَ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Pero ahora quien quiera escuchar, es decir, ahora que existe el profeta, que está vivo el profeta, quien quiera escuchar solo va a encontrar meteoritos que les son arrojados mientras el profeta vivía. ¿Para qué? Dicen los sabios, porque Allah quería proteger el din, el Corán y la Sunna, para que no se mezcle con nada de brujos y falsos y mentirosos. Allah protegió eso. Pero después de que murió el profeta sallallahu alaihi wasallam, otra vez los demonios en menor cantidad, pero a veces pueden escuchar alguna información y se la pasan al brujo. Para que veas, y habrá un capítulo en el que vamos a hablar sobre los brujos, es parte del Tawhid también. Más adelante, en capítulos posteriores, hablaremos de la brujería y de los brujos, porque es parte del Tawhid también. Porque esos brujos han vendido su alma a Shaitán, han vendido todo su ser, su persona a Shaitán. Y si os fijáis, hay brujos que aunque tengan mucho dinero, si entráis a sus casas, y no tenéis por qué entrar, pero si entraseis a sus casas, veréis que son casas que huelen mal, asquerosas, es decir, tú entras y lo ves todo oscuro, a pesar de que tiene a lo mejor muchísimo dinero. Y ves a ellos mismos, los brujos, ya sean hombres o mujeres, ves que son personas que no se duchan, que no hacen ghusl, se quedan siempre y adoran a Shaitán así. Porque Shaitán les dice, si queréis que os ayude, no tenéis que lavaros. Es decir, tienes que quedarte así, sucio. Y es así. ¿Qué te vas a esperar del demonio? El demonio no es puro, solo es suciedad. Es algo asqueroso. Y pues ellos así mismo. Incluso llegan a decirle, a mandarle, de esto lo dicen nuestros sabios, llegan a mandarle a las mujeres que quieren ser brujas, que quieren hacer brujería, le dicen no te duches, y le dicen cuando te venga la menstruación, la regla, esa sangre tienes que mancharla, el Corán, con esa sangre, si quieres que te ayude. Y lo hacen, esas brujas, lo hacen, porque si no lo haces, Shaitán no te ayuda, Shaitán no te trae información. Por eso dice Allah, es que han vendido su alma al diablo.
Y es así literalmente. Se han vendido a ellos al diablo. Son gente que tiene el peor corazón, el corazón podrido, perverso, criminales. Los brujos son de lo peor. Han roto familias. ¿Cuánta gente estaba unida y los han separado? ¿Cuántas casas, familias siempre estaban bien, riéndose, contentos, felices? Y ahora están destrozados. ¿Cuántas casas había luz en ellas? Ahora están oscuras esas casas. Desde que metieron a algún brujo en esa casa. Es que este fulano está mal y traen a cualquier persona. Y es un brujo el que traes. Y no te das cuenta. Dicen nuestros sabios, a veces te meten brujería por cosas que ni siquiera te lo has imaginado. Dice nuestro querido Sheikh Suleiman Ruhaili, una vez descubrió a uno cómo te quiere hacer brujería. Dice, una persona estaba por casarse y uno que le quería hacer brujería le dice, mira, me he enterado que estás por casarte y te he traído un regalo. Toma este cuadro, un cuadro, cuélgalo en tu salón y demás. Cuando lo verifican después, encuentra que detrás tenía brujería escondida. Y es un cuadro, tú ves un cuadro, a nadie se le ocurre fichar un cuadro a ver qué tiene, voy a ver atrás qué tiene. Coges y lo cuelgas y está ahí muchos años y ni piensas que está ahí la brujería. Por eso decimos que son gente perversa. Y ya hablaremos a fondo sobre este tema de la brujería. Por eso decimos en este hadith de cómo estos shayatín intentan robar información de los cielos y se la llevan al brujo. Por ejemplo, como dije, solo escuchan a Omar, el nombre de Omar. Se la traen al brujo. Entonces el brujo le añade alguna mentira. Dice, Omar va a morir tal día. Y eso no lo han escuchado, pero hay que sacar información, hay que inventar algo. El brujo no puede quedarse así y se inventa. Escucha una cosa que es verdad y lo demás hay que inventarlo, como dice el profeta, y miente 100 mentiras más sobre esto. ¿Qué beneficios, y con esto terminamos la clase, qué beneficios aprendemos de este capítulo? Primer beneficio, lo débiles que son las personas, los seres humanos, que creen cualquier cosa. Alguien les dice que va a ocurrir esto y sucede y ya le creen todo, siendo que es un brujo, que a lo mejor es un brujo. Y no prestan atención a todas las veces que le han mentido, que le han engañado. Por eso a las personas, y este es el segundo beneficio, se las valora por lo que son en general. Si una persona generalmente, la mayoría de las veces, miente, es un mentiroso. No te dejes engañar. A la gente se la valora por lo que es mayoritariamente. Si una persona es buena en la mayoría de las veces, entonces es una persona buena. Pero si la mayoría de las veces es un criminal, es un corrupto, ese se le describe como tal, como corrupto. No te dejes engañar. Que porque una vez ha dicho algo correcto o ha tomado una postura correcta, ya está. Todo lo que hace está bien. Escuchamos. Por tanto, decíamos que a la gente se la valora en general. No nos fijamos si algún día ha dicho algo correcto y tal, entonces ya está. Todo lo que me diga me lo creo y es cierto. No. Lo mismo pasa con la gente de la innovación, con los grupos y sectas desviadas del Islam. Si es una secta ya desviada del Islam, por más que a veces diga cosas que son verídicas, por ejemplo, hay que rezar 5 veces al día, sí, eso, pero no quiere decir que todo lo que me cuente le tengo que hacer caso. Si es una secta desviada del Islam, ya está, no hay que hacerle caso en lo que nos diga. Hay que cuidarse de este tipo de personas que juegan con nuestra religión, que pueden jugar con nuestra religión, con nuestra religiosidad. Tercer beneficio, dicen nuestros sabios, fíjate todo lo que tienen que hacer los demonios para intentar robar alguna información. Fíjate todo lo que se arriesgan, uno montado encima de otro, así hasta el primer cielo, intentando escuchar, arriesgándose a que Allah puede acabar con ellos. Si les da el meteorito se mueren. Aún así se la juegan y aguantan y están en la falsedad, están en el haram. Están haciendo algo malo, están con el brujo dañando a la gente y aún así aguantan, se arriesgan, etcétera, etcétera, incluso sabiendo que Allah les puede destruir.
qué vamos a decir entonces las personas que están en el haqq, que no aguantan la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala, que reza una semana y ya abandona, se cansa, o que era bueno con sus padres y ya está, ya no es bueno, se cansa, o se estaba en el buen camino y ya está, se desvía, y estás en el haqq, con más razón nosotros tenemos que aguantar en la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala y adorarle hasta el fin de nuestros días, hasta que Allah decida llevarse nuestras almas. Y por último, dicen nuestros sabios, otro beneficio que aprendemos es que la revelación, el Corán y la Sunna, es protección contra los demonios. Cuando los demonios no podían escuchar, cuando estaba el profeta sallallahu alaihi wasallam con vida. Es decir, el mensaje del profeta es lo que te protege del daño de los demonios. Siguiendo lo que enseñó Allah y el profeta sallallahu alaihi wasallam es lo que te protegerá de los jinn, de los demonios, y vivirás bien. Y fíjate que a veces alguien puede decir, hermano, es que fulano le han hecho brujería, tal. Muchas veces hay personas que ellos mismos buscan que les ataquen los demonios. ¿Cómo, hermano Hisham? A veces hay musulmanes, hombres y mujeres, que ellos mismos le facilitan el trabajo a los demonios para que los ataquen. ¿Cómo? Cuando dan rienda suelta al haram, dicen nuestros sabios. Si empiezas a hacer haram y demás, mantener relaciones en el haram, de mujeres, etcétera, etcétera, hacer lo que te da la gana, sin límites y tal, estás como abriendo las puertas para que los jinn te ataquen. ¿Y cuántas personas estaban bien, pero en el momento en el que se han metido en el haram, ya te dices que veo cosas por la noche, es que escucho algo raro, no sé qué me pasa, cuando escucho el Corán ya quiero apagar la tele o apagar ese CD o ese audio que estoy escuchando. Tal. Y es porque si tú empiezas a revisar, hermano o hermana, verás que es porque has dado rienda suelta al haram. Del mismo modo, cuando estás en el haqq, solo te acompañan los ángeles. Los ángeles, cuando tú estás en la verdad, como ahora estáis aquí todos vosotros escuchando sobre el din, sobre Allah, entonces nos rodean los ángeles. Los ángeles ahora están con nosotros, porque estamos en el haqq. Entonces, cuando vienen los shayatín, los ángeles los echan, porque ya están ellos aquí, los ángeles, y es como que nos cuidan aquí también. Y aunque quieran venir los shayatín, los echan, porque hay muchos ángeles. Pero si tú vas a caminos donde solo hay shayatín, no hay. Los ángeles, si quieren ir ahí, se escapan, porque solo hay shayatín, no hay nadie, solo hay shayatín, y por eso intentan atacarte. Por tanto, a veces la propia persona se mete en líos sin darse cuenta, se mete innecesariamente en problemas que le ataquen los jinn y demás y los demonios sin darse cuenta. Y después quieres escuchar el Corán y no puedes. Y en esto, pensémoslo así, escuchar el Corán, hermanos y hermanas, wallah, que es la mayor bendición que pueda haber. Escuchar el Corán tranquilamente, sin tener miedo, ni empezar a temblar, ni estar nervioso, ni sentir que no, apaga eso, no quiero escuchar. Eso es la mayor ni'ma que hay. Escuchar el Corán tranquilo. ¿Por qué digo esto? Porque hay hermanos y hermanas que ahora tienen brujería, desearían escuchar el Corán tranquilamente, sin sufrir por dentro, pero esta ni'ma, esta bendición solo la conoce quien la ha perdido. Por eso muchas veces solo quieres escuchar el Corán y como te has metido haram, ya el shaitán se ha apoderado de ti, te ataca el shaitán, ves cosas raras, etcétera, etcétera, sientes que te empujan, muchas veces que en la ventana ves unas caras que dan miedo, etcétera, etcétera. Eso es porque ya el shaitán ya te está apoderando de ti y te quiere engañar. 3 minutos nos levantamos a rezar. Por tanto, cuidemos nuestro din. Hagamos que solo nos acompañen los ángeles, el malaika. Hemos estado hablando de los ángeles. Y los ángeles les gusta cuando hay así gente hablando del din o estudiando el din. Ellos vienen y los shayatín se espantan, se van. A diferencia de si vas a sitios donde solo hay haram, ahí solo hay shayatín. Ahí le dices al shaitán, es como si le dijeras, mira, la puerta a mi corazón, a mi cuerpo está abierta, métete, aquí estoy, haz lo que quieras. Es como si dijeras eso.
Porque ya los ángeles te han dejado y solo hay shayatín. Entonces cuando hay shayatín, pues ya te ven como una presa. Dice, este es buena presa. Y se meten en ti y empiezan a destrozarte la vida. Que Allah nos proteja. Por eso la importancia de mantenerte siempre en el ti. Y con esto terminamos la clase de hoy. El próximo miércoles, inshallah, no vamos a seguir con estas clases, sino que como ya va a entrar, estamos por entrar el mes de Dhul Hijjah, el mes de la peregrinación, el miércoles que viene vamos a hablar de temas relacionados con el Hajj, con Dhul Hijjah, con el mes que viene, porque es parte de la práctica de los sabios que cuando llega una temporada especial en el Islam, hablan sobre ese tema. Entonces, como ya vamos a entrar en Dhul Hijjah, la gente ya se ha ido a la peregrinación y demás para prepararse. Nosotros vamos a hablar el miércoles que viene, inshallah, sobre este tema de Dhul Hijjah, inshallah. Hafizakumullah, jazakumullah khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.